sepan de qué manera tienen que actuar cuando escuchan fallos que estén relacionados a lo mejor con una situación semejante a la que ellos pueden llegar, a la que ustedes pueden llegar a estar atravesando en este momento. Nos vamos, por ejemplo, a una cadena de supermercados que tuvieron que indemnizar a un empleado por daño físico y también por daño moral. ¿Qué pasó? Este empleado estaba como encargado, vamos a decirlo directamente, se trata de Carrefour, estaba como empleado, estaba como encargado, pero el hombre también a su vez no solo estaba como encargado de un sector, sino que también tenía que cargar la mercadería y demás, lo cual con el correr del tiempo le ocasionó lesiones físicas. Y de ahí en más, ¿cómo sigue? Pero para eso vamos a hablar con quien entiende en el tema, que es el doctor Juan Manuel Minghini. Claudia Kaufman lo saluda. Buenas noches, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, muy bien. Quería, usted profundice un poco más el tema relacionado con la situación de este trabajador que cuando ingresa a la empresa ingresa como encargado de un sector y en realidad cuando se pone a trabajar ya no solo era encargado, sino que también tenía que ocuparse del traslado de la mercadería, ¿verdad? Sí, en el ámbito de los supermercados sucede mucho esto, es decir, es algo común, es algo que lamentablemente nos toca ver todos los días, ¿no? Cuando, es decir, los empleados son contratados en una categoría, pero después en los hechos terminan haciendo varias tareas de su categoría y de categorías tanto superiores como inferiores. Claro, pero en este caso, por ejemplo, a veces puede pasar que un empleado esté cumpliendo una función determinada o entró en una empresa para cumplir una función determinada y ayude a sus pares, eso no está mal, pero cuando la cosa es todos los días lo mismo, sí, ya es como que le están exigiendo más de lo que corresponde, ¿no? En verdad usted sabe que no es tan así, porque la ley de contrato de trabajo prohíbe o no permite que aquel empleado que es contratado para una determinada tarea específica realice otras tareas diferentes para las cuales fue contratado. Si hay una norma que incluso fue modificada el año pasado, donde expresamente se prohíbe cualquier modificación en cualquier ítem de la relación laboral para la cual fuera contratado, ¿no es cierto? O sea que desde entrada ya existe una violación o una normalidad por parte, de este caso, de la empresa condenada, ¿no? En haber establecido tareas que no eran las que el empleado fue contratado, ¿no? O sea que desde ese punto de vista ya hay una violación, una transgresión desde el inicio mismo de la relación, ¿no? Sí. Después de lo que surge del fallo, lo que hemos visto, esas tareas encima le provocaron un daño físico y consecuentemente un daño moral, ¿no? Por eso, es decir, acá hay que tener en cuenta varias cuestiones. Una, en principio, es esa transgresión de haber obligado al empleado a hacer tareas diferentes para lo cual fue contratado, diferente a su categoría, ¿no? Es decir, eso la ley lo prohíbe expresamente. Y luego, encima, además, esas otras tareas le ocasionaron un daño físico y un daño moral y que, por lo tanto, debe ser resarcido. Claro, pero doctor, usted seguramente también sabe que una persona está trabajando en una empresa y si el dueño de la empresa o el gerente le dicen por favor haga este tipo de tarea, el empleado no puede decirle, mire, esto está terminantemente prohibido porque sabe dónde va a parar, ¿no? Usted se está negando a colaborar con la empresa, o sea, termina en la calle. Lamentablemente yo lo que le remarco es lo que dice la ley. Luego, en los hechos, lamentablemente la situación pasan por otro lado, ¿no es cierto? Pero bueno, estas situaciones que lamentablemente no van de la mano de la ley, terminan de esta manera, ¿no es cierto? Es decir, con una condena y un reconocimiento a favor del trabajador. Claro, en este caso el hombre tuvo daño físico y también moral. Sí, hay que ser bien, en este punto, bien meticuloso, por lo siguiente. En el ámbito laboral, por lo menos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay una tendencia cada vez más fuerte que es en reconocer el daño moral al trabajador. Y esto provoca una cierta preocupación en la parte, en el empleador. ¿Por qué? Porque en el ámbito laboral las indemnizaciones son tarifadas, es decir, usted sabe que si sufre un daño,
o si es despedido, le corresponde tanta indemnización. Es decir, ya se sabe de antemano cuál va a ser el monto, sí. ¿correcto? Porque es una indemnización tarifada. Y esa indemnización tarifada no incluye el daño moral. Entonces, han sido los jueces, han sido los tribunales, con una tendencia receptada cada vez en forma más mayoritaria, que vienen reconociéndole, además de esas otras indemnizaciones por daño físico, por despido, la indemnización por daño moral. Sí. Que en definitiva, el daño moral, la regulación o el quantum queda a criterio de los jueces, porque no hay una tabla o un parámetro que uno pueda decir cuánto es lo que corresponde por daño moral. Acá nos acaba de mandar un mail Juan, que dice que trabaja en el supermercado Coto, en la competencia, y dice que él en un primer momento entró con un rol, y que le vino a pedir la persona, el supervisor, ¿no?, que por favor ayudase y colaborase. Entonces ahora no está cumpliendo una función, sino que desde hace un mes y medio está cumpliendo doble función, pero le siguen pagando por una. Claro. Pregunta qué tiene que hacer, de qué manera se tiene que mover y que no puede perder su trabajo. Bueno, lamentablemente, es decir, lo que debe hacer es lo que marca la ley, que es intimar a su empleador diciéndole: señor, si yo fui contratado por una determinada tarea, usted no me puede modificar en el transcurso de la relación la tarea por la cual me fue contratado, ¿no es cierto? Lamentablemente, es decir, frente a una intimación que efectúa el trabajador, bueno, todos sabemos cuál puede ser la reacción de la parte empleadora, ¿no? Pero bueno, es decir, en definitiva, queda a criterio del empleado seguir con esta cuestión y tomar el toro por las astas y bueno, intimar a su empleador. La medida la medida correcta, ¿cuál sería? ¿Decirle al supervisor verbalmente o actuar a nivel legal? Es decir, mandar un telegrama o... No, en principio el primer paso sería hablar con el superior jerárquico o el responsable, diciéndole, bueno, que en principio, porque hay una ley, una norma que lo ampara, que por la cual uno fue contratado, no se le pueden modificar esas tareas, ¿no es cierto? Y bueno, y si la respuesta sigue siendo negativa, no le queda otra, bueno, que proceder a una intimación formal por vía de una misiva. Lo que no significa que se vaya de la empresa, o sea, él sigue trabajando. Por supuesto, es decir, son dos cuestiones diferentes. Lo que pasa es que el temor del empleado, ¿cuál es? Es la represalia que pueda tomar directa o indirectamente la empresa. Tal cual. ¿No es cierto? Es decir, pero bueno, es decir, frente a esa represalia es de alguna manera un riesgo que el trabajador debe correr para defender sus derechos. ¿Cuántos trabajadores se ponen en la posición, como en este caso este hombre que era encargado de un sector y dijo, bueno, hasta aquí llegué? No, le diría que el porcentaje es menor. Este caso en particular, ¿sabe por qué se puso en esa posición? ¿Por qué? Porque ya el daño físico que tenía no le permitía seguir cumpliendo con las tareas. Es decir, miren, me aventuro a decir que si ese trabajador, el daño físico hubiese sido menor, es decir, un daño físico soportable, y seguramente no hubiese accionado, hubiese continuado, lamentablemente, en esa situación. Porque es lo que sucede en la mayoría de los casos. Queda claro. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno se encuentra en esta situación, que está cumpliendo una función o que fue contratado para una función y al poco tiempo, en vez de una, está haciendo dos funciones, dejar pasar unos días y decirle al supervisor o al superior inmediato, bueno, cómo es la situación real. Claro, ¿no? porque es decir, la ley solamente determina que bajo circunstancias extraordinarias y por un determinado periodo también extraordinario, el empleado puede cubrir algún tipo de tarea, pero la ley habla de circunstancias extraordinarias. O sea que, a ver, si hay un trabajador que, supongamos, se fracturó y... Se fracturó en el momento, hay que continuar con una línea de producción, en ese caso es una situación extraordinaria, que no pudo ser prevista de antemano. Entonces, en ese momento el empleado puede ir, y está de alguna manera obligado, porque la ley así lo determina, a cubrir momentáneamente esa otra tarea, ¿no es cierto? Pero acá lo que vemos es que un empleado es contratado para ser encargado de un sector y termina, como encargado, termina haciendo reposición, limpieza, tareas de otro sector. Claro, que no corresponde. Así que la distinción pasa simplemente también un poco por el sentido común. Y si no, cualquier cosa, le pasamos el teléfono del estudio
Alegría Menghini y listo. Sí, nada, en principio siempre es preferible, incluso los trabajadores pueden asesorarse con la asociación sindical, que también están al tanto de estas cuestiones, que también tienen otras vías para poder lograr si hay alguna deficiencia o un incumplimiento que el empleador cumpla. Está claro. Eso también es bueno hacerlo saber. Sí, es seguro. Doctor Juan Manuel Menghini, muchísimas gracias por este diálogo con nuestro programa Los Hechos. Que tenga una muy, pero muy buena noche. Bueno, que sigan bien todos así. Hasta luego. Gracias igualmente. Recordamos entonces a aquellos que están trabajando y cuando fueron contratados lo hicieron para cumplir un rol determinado. Ante una emergencia, sí pueden dar una mano a la empresa, pero que la cosa no sea diaria, ¿no? Que no se transforme ya en que no solo es una emergencia, sino que la emergencia por ahí empieza a durar meses, años. No, ahí no, señores, pongan límite, ¿eh?